Son las 11 de la mañana, 18 minutos. Esto es Arriba el Día, 10ª temporada. Ayer estuvimos comentándoles acerca de un libro que salió a la preventa. Salió a la preventa hace algunos días nada más. Ernesto, uno de sus autores, cuenta en redes sociales: finalmente está llegando nuestra ansiada publicación por la editorial La Librera. En unas semanas saldrá Postales, nuestro libro escrito por quienes trabajamos en el Correo Argentino. Como ya lo dijimos, es un proyecto que surgió el año pasado cuando estaban despidiendo compañeros y compañeras e intentando privatizar nuestro trabajo. En esos duros momentos comenzó el anhelo colectivo de quienes integramos este próximo lanzamiento literario con cuentos inspirados en nuestra tarea postal. Somos trabajadores, escribimos historias de luchas colectivas, historias de solidaridad, sobre preocupaciones no tan lejanas de la realidad que nos toca vivir. Pero sobre todo, tomamos un tiempo de nuestras vidas, se le arrebatamos a la alienación y la empeñamos en este libro que nos da mucho orgullo concretar. Por esta razón, queremos anunciar la preventa del libro. De hecho, vamos adelantando algunos datos. La preventa es un precio accesible, son 10.000 pesos, y enseguida vamos nosotros a no solo a conversar, sino a difundir cómo podemos adquirirlo. Está aquí en la radio Ernesto Sipo, colega, pero sobre todo amigo. Es un amigo de varios de nosotros. Ernest, es un gustazo que estés acá con nosotros. Para mí también, ¿qué tal? Obviamente estar aquí en la radio y bueno, poder contar un poco, ¿no?, sobre esta novedad que tenemos nosotros quienes escribimos el libro. Y bueno, gracias por la invitación. Decime, Brian, ¿estamos bien de audio? ¿Se acerca un poquito más el micrófono? ¿Estamos 10 puntos? Bien. ¿Saben qué? Cosas de la vida. Aquí estamos con Nika, estamos con Rodri, y nos viene pasando, por distintas razones tampoco tan buscadas, que estamos haciendo entrevistas por temas que está buenísimo conversar al aire, pero con personas que son muy cercanas a nosotros y que las conocemos personalmente. Y recién cuando entraba Ernesto al estudio, también es amigo de Rodri, amigo de Sandro Díaz, nuestro productor. Estábamos en los pasillos y Héctor Nica Mancilla, llegó otro amigo. Sí, creo que tenés el micrófono cerrado. Rafa Martínez. El Rafa Martínez, que nos vino a visitar. Está muy abrigado. Lo había desconocido con unos lentes ahí. No va a salir al aire, pero simplemente lo saludamos y sí, le contamos a los oyentes. ¿Se acuerdan cuando contamos la historia del Pepe Mujica? La muerte de Pepe Mujica, de un ribayense que llegó hasta su casa y nos contó el testimonio en audio. Es él, Rodri, es el Rafa. Digo porque vos lo tuviste en los oídos, compartimos su testimonio. Rafa vive en Punta Arenas hace ya unos cuantos años. Él ha sido compañero de trabajo nuestro porque ha sido muchos años trabajador de prensa, operador de nuestros programas de radio, productor también de nuestros programas de radio, hace 2 décadas ya, 2004, 2005 en adelante. Y justo estábamos saludando a Ernesto y entró Rafa, así que a Rafa lo saludamos, está allí con Brian. Bueno, vamos a charlar un rato largo. Primero, Ernest, ¿cómo andás? Bien, disfrutando un poco las vacaciones y además de eso, entregando trabajos porque estoy a punto de recibirme como periodista, así que ando a full. ¿Qué estás estudiando? Bueno, es una tecnicatura en periodismo y creación de contenidos, que es en Éter, y que ya estoy en la última etapa, me queda una sola materia. Vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de política, pero vamos a empezar hablando del oficio de cartero. ¿Hace cuánto laburás de cartero vos, Ernest? Y 29 años. 29 años, entré el 4 de octubre del 96. 4 de octubre del 96. Acá en Gallegos, ¿hace cuánto pateás la calle? Y acá llegué a Río Gallegos en el 30 de noviembre del 2015, o sea, casi 10 años. Qué precisión para las fechas. Eso es algo que Rodri siempre remarca, la precisión de tu memoria. ¿Dónde empezaste como cartero? Yo empecé en la sucursal 6 de Flores. Eso queda en lo que sería la zona oeste de Capital Federal. ¿Te acordás de aquel primer día? Sí, me acuerdo. Ese día llovía mucho. Sí, me acuerdo que me dieron la dirección en el Correo Central, que ahora actualmente es el Centro Cultural Néstor Kirchner, aunque ahora le pusieron Palacio de Libertad, si no me equivoco. Sí. Bueno, la dirección que me pasaron era en Rivadavia 6889 y resulta que allí era la parte comercial del correo y que la parte de distribución, que es donde salen los carteros, quedaba en la calle Morón al 2800. O sea que tuve que caminar 10 cuadras en plena lluvia y para el colmo, por ahí Rodri lo sabe, pero a veces las baldosas de lo que es la ciudad autónoma siempre están flojas. Entonces pisé una baldosa y me embarré
y llegué todo embarrado a la sucursal y ya me imaginaba que me iban a decir, este embarrado llega acá. Bueno, eso. ¿Cuántos años tenías? 19. Abro la charla, digo para que vayamos conversando entre todos, Rodri. Bueno, yo lo escuchaba, veníamos hablando primero que qué bueno que nos podamos juntar, porque le estoy diciendo que juntarnos a tomar un café, tomar una cerveza acá a Lean y a Ernesto, y nunca podemos juntarnos, pero nos juntamos al aire, lo cual es muy bueno también. Eso en primer lugar. Y a mí el otro día me contabas, o hablamos varias veces, que vos caminás en Gallegos 22 o 25 o 23 kilómetros por día en promedio. Y yo agarré y me tomé el trabajo de hacer el cálculo. Digamos, caminando 22 kilómetros por día, hace 29 años que sos cartero, ya que debes haber caminado más de 200.000 kilómetros. A lo largo de tu vida, si ponele que hubieses trabajado de lunes a domingo, 200.000 kilómetros tranquilamente. O sea, todos los días le metés 22 kilómetros. Una locura. Sí, charlábamos eso con mis compañeros con lo que hicimos el libro, y algo de eso tiene que ver con el libro, justamente porque se calcula, hay que ver si es cierto, pero probablemente sí, de que lo que nosotros caminamos todos los días podemos ir y volver a Europa, básicamente. O mejor dicho, dar la vuelta al mundo. Creo que eso sería algo más preciso. Porque salimos de lunes a viernes, antes era de lunes a sábados. Por suerte el sábado dejó de ser laboral para los carteros. Así que sí, caminamos bastante. Una cosa que está bueno, vamos a hablar del libro porque tiene que ver con el oficio de cartero. A ver, el libro Postales, que está en preventa, es decir, uno puede comprarlo y el libro está en proceso de materialización, digámoslo así. De elaboración, digamos. Claro. De impresión y de todos los detalles. Claro, de hecho, ahora Ernest nos vas a comentar, pero estaban como corrigiendo cositas. Te nombro a tus compañeros del libro y vos contanos lo que quieras de ellos, porque hay una cosa que es interesante, es que no son trabajadores del correo todos de Río Gallegos, para nada. Están Nicolás Fernández, Olga Norambuena, María Soledad Villarreal, Iván Altamirano y Andrés Jorge, que le dicen el Piru. Así es. ¿Quiénes son ellos? Contanos un poco acerca de tus compañeros, en este caso coautores del libro, pero también laburantes del correo. Bueno, todos ellos trabajan en Buenos Aires, en diferentes sucursales, casi todas son del oeste, si no me equivoco. Yo conozco en particular a Nicolás y a Iván, porque con ellos compartimos experiencia de lucha. En el correo, que eso fue en el año 2007 que nos conocimos, en ese momento había una lucha por reivindicación salarial. Los sindicatos firmaban a la baja y nos daban, no sé, un 16%, que era muy poco para esa época, y nos reunimos porque éramos delegados, todos. Y en ese momento empezamos a entablar una relación que se transformó en una amistad. Por medio de ellos, de Nico y de Iván, conozco a Soledad y a Andrés. Y a Olga en particular, lo de Olga tiene que ver con que ella fue despedida el año pasado. Ajá. Cuando se intentó privatizar el correo, ella es de Trelew. Y ella, por medio de su lucha y por la solidaridad de la comunidad de Trelew, consiguió la reincorporación hace poco, creo que hace 3 meses atrás. Sí, fue uno de los más conocidos, junto a los despidos que hubo en la parte cordillerana de Chubut, ¿no? Que hubo cierre de sucursales. Y bueno, a Olga le propusimos si ella quería contar su historia. En un principio era por la lucha de su reincorporación y por suerte, una semana después fue reincorporada. Así que tuvimos que cambiar la nota y actualizarla. Y bueno, ella es parte de este staff, ¿no? Del libro. Ernesto, ¿por qué Postales? Y porque de alguna forma me parece que es el nombre más indicado. Las postales, viste, que es cuando alguien te manda, no sé, algún viaje o algo que está conociendo. Y en este sentido me parece que Postales tiene que ver con que queremos que conozcan en base a estos cuentos. Algunos son de no ficción, otros sí son de ficción. Sí. En verdad son todos de ficción, pero con mucho contenido de la realidad, ¿no? Bueno, serían como postales literarias que queremos ofrecerle a quien quiera leer. ¿Es tu primer libro? En el caso mío, sí. Dale un sorbo al mate tranquilo. Le contamos a los oyentes, bueno, acá vos... Ernest, estoy medio chululo con el tema de que son oyentes, pero digo porque está bueno el intercambio. Uno de los Ernestos que participa como oyentes y con opiniones políticas y con las consignas es Ernesto, que está al aire ahora con nosotros. Y bueno, por eso Ernesto ya sabe que Nica es el cebador oficial de mates, así que tomá ese mate tranquilo, que además tiene que circular, ¿no? Que el mate no quede en un solo lugar. Ni que sea micrófono. Claro, que eso mismo, que no sea, che, larga el micrófono y es el mate. Bueno, de hecho, Brian, buen anfitrión también, está tomando mates con Rafa Martínez. Che, ustedes dos son colegas, ¿eh? Brian, te cuento que Rafa fue operador de radio también en programas anteriores que hemos hecho. Bueno, te decía Ernest,
Es tu primer libro. ¿Qué se siente? ¿Qué sentís? Que es una cosa muy gratificante poder concretar un libro. Y están así como en las puertas de eso. Pero a vos te gusta mucho leer, te gusta mucho la política. Sos un militante, enseguida vamos a abrir esa puerta también. Y te gusta mucho el cine, por ejemplo. Entonces, contar historias, narrar, es algo que habita en vos hace mucho tiempo. ¿Cómo es concretarlo en cuentos en este caso y en una publicación? Y bueno, mucho tiene que ver también con historias, anécdotas que hemos conocido, ¿no? Mientras repartimos cartas y lo seguimos haciendo. Y en base a eso, viste, de alguna forma, si bien en los cuentos no son historias reales, sí tienen que ver con, o mejor dicho, están inspiradas en gente que sí conocimos. En el caso mío, por lo menos, lo voy a mencionar en mi caso. Que me ayudaron a pensar en hacer este tipo de cuentos. Y bueno, me parece que, qué sé yo, el oficio de ser cartero, aunque yo no lo elegí, sino que me tocó en el sentido de que tenía que estudiar en Buenos Aires y tuve la suerte de conseguir este trabajo, no es que yo lo buscaba, pero bueno, me ayuda de alguna forma a mirar, ¿no?, lo que pasa en la calle, o sea, eso. ¿Cuántos cuentos son por cada autor? Y yo creo que, bueno, empecemos bueno, Sole tiene un solo cuento, y Nicolás creo que tiene 4, si no me equivoco, Iván creo que anda también por ahí, y en el caso mío son 5. Es decir, van a ser unos unos 12 cuentos de todos los autores. Sí. Una breve antología de distintos laburantes del correo en postales. Claro. Agrego sí. que Andrés es el que hizo la tapa del libro, la ilustración, y Olga, bueno, su historia, ¿no? La ilustración es como un viejo cartero con un bolso, parece lo que hoy llamaríamos morral, ¿no? Pero sí. Hay 3 carteros de espalda sí. en la foto, pero que él lo dibujó a esto. Sí, en verdad vimos una foto y le preguntamos si la podía ilustrar. Podía transformarla en una ilustración, ¿no? Es una foto vieja la que vimos nosotros. Seguramente era de la época del 50, y esos bolsos eran portafolios, ¿no?, de cuero, que yo los llegué a conocer cuando entré al correo. Eran ese cuero bien duro. Y que el problema es que cuando llovía se ponía más pesado el bolso y encima largaba mal olor. Mirá. Se mojaba el cuero, ¿no? Se mojaba el cuero y largaba ese olor feo, sí, que encima impregnaba en las cartas y también en la ropa que usábamos nosotros. Así que, bueno, eran bastante incómodos. Después llegaron los actuales, que son de nylon. Sí. Pero bueno, los llegué a conocer. Che, Ernesto, ¿y sos consciente que acudiste al fin de algo que tenía, por el paso de la tecnología y el crecimiento de la sociedad, la carta, ¿no? Sí, lo que porque nosotros... ahora le llevas cartas documentos, claro, cartas de los sobres, pero la carta de comunicación entre una persona X y otra persona, por la distancia, eso se terminó, ¿no? Y cambió bastante, sí, ya sería como algo excepcional que llegue una carta escrita, digo, ¿no? Que desde un lugar hacia otro, pero era al revés antes, eso era completamente diferente, y por supuesto con la tecnología, con el correo digital o los mailing, las redes sociales, todo eso, bueno, es más fácil de contactarse, así que sí. Pero pasa que la gente sigue escribiendo cartas todavía a mano, o sea, ¿has entregado o entregás? Y creo que la última que entregué fue hace 2 meses, me parece. O sea, es una cada tanto. Pero pasa. Pasa, pero muy de vez en cuando. Yo lo he pensado, ¿viste? Porque el tiempo de elaboración de la carta escrita, digamos, la elaboración del pensamiento, digamos, de los sucesos de tu vida, ¿viste? Cuando vos no te hablas hace mucho con alguien, hablarte todos los días por WhatsApp o tener videollamadas y demás, hace que de repente pierda peso lo que vos querés contar. No tiene el peso que tendría una carta con sus reflexiones. Bueno, vos me entendés lo que quiero decir, ¿no? Como que se perdió eso, pero yo, vos sabés que muchas veces he pensado, dije, algún día voy a escribir una carta, porque en una carta no es lo mismo, no es la misma, ni siquiera no llega, pero ni por asomo, a hacer el mismo modo de comunicación. No es por romantizar lo de la carta, pero es verdad que cuando uno escribe y se toma el tiempo y demás y manda carta, digo, salen otro tipo de cosas, sale como otro tipo de reflexiones y uno, nada,
se perdió por ahí un poquito, como que se relativiza, ¿no? Cuando a la hora de comunicarse se relativizó lo que uno quiere decir, o lo que uno siente, o lo que uno pasó, lo que uno vivió. Cuando dejó de mandarse cartas y uno se escribe todo todos los días, ya cambia la cosa, cambia la ecuación. Le sumo una cosa, Rodri, a lo que estás Sí. diciendo, que es el tacto. Sí. O sea, vos la carta la tocas. Si Claro. tenés un vínculo de tacto con el objeto. Y lo que nos pasa, por ahí recibís un mensaje hermoso, muy lindo, ponele, pero está en una pantalla, ¿viste? Sí. No tiene tacto. Y la carta, creo que el tacto y el olor son como cosas del objeto Claro. que se mantienen. Bueno, perdón, recién hablábamos de objetos, cosas que uno conserva Sí. de la vida, que tienen un valor simbólico, un valor importante y demás. Es la consigna del día, de hecho hay mucha gente participando en este momento. Y ahora que estás acá sentado y hablamos de las cartas, yo me acuerdo, claro, yo tengo una carta guardada de hace muchos años, como cumplí 12 años, que me hizo mi viejo. Me la dio, me tenía ahí, me lo podría haber dicho de frente, pero decidió escribírmelo, ¿viste? Claro. Y la tengo ahí guardada. O sea, esas palabras, ¿viste? Como que la carta tiene un peso, Ujú. Sentimental. tiene un peso sentimental muy Sí. grande. Algunas Sí. cartas llegaban, me acuerdo, en los 90 perfumadas, y entonces teníamos la mirá. intuición de que eran cartas románticas. Románticas. Sí, eso. Y del otro lado de la recepción, cuando vos dejás una carta o una encomienda o lo que sea de la persona que lo recibe, me imagino que han pasado muchas vivencias, ¿no? Desde que sin querer te la comes de arriba la puteada, cuando es, por ejemplo, un telegrama o alguna otra cosa, y después ver la cara de la otra persona de gratitud, o que le llevaste o fuiste el emisor de una buena noticia, ¿no? Está esa cara, Sí, ¿no? por suerte fueron pocas esas que Sí. tienen que ver con que alguien te culpe a vos Sí. por, no sé, que le llevas un despido o Sí. deudas. Porque Por no tenés suerte- nada que ver vos. Sí, claro. La mayoría de la gente entiende eso, Claro. pero son mucho más las que son buenas noticias, que eso sí son las que más nos gustan a nosotros, ¿no? Desde recorporaciones, por ejemplo, cuando Ujú. alguien está peleando por un despido, o que ganó un juicio, o no sé, o que está esperando algún trámite para completar algo que está esperando. Premios, por ejemplo. Así que, por suerte, esas son las que más llegan. Y bueno, por medio de eso también vas conociendo gente que vos decís, esto es para escribir un cuento, una novela. Si tuvieras que describir cómo es tu laburo de cartero en Río Gallegos, ¿cómo lo describís? Laburaste muchos años en Buenos Aires, pero ya casi una década en Gallegos. ¿Con qué lidias siendo cartero del Correo Argentino en Gallegos? Y con los perros, principalmente con los perros. Es un tema, la cuestión de los perros. Por suerte, hasta ahora no me mordió ninguno, pero no quita que más de una vez casi me muerde alguno, Sí. y entonces eso es el principal problema. En Buenos Aires me pasaba todo lo contrario. El problema en Buenos Aires es que habían robos. Por suerte me pasó pocas veces que me roben, pero pasaba eso, y me parece que en Río Gallegos, salvo los perros, es bastante tranquila la vida. Una cuestión que es fundamental para ustedes en el caminar, el calzado. ¿Le dan el calzado o lo tienen que comprar ustedes? Porque yo a veces recuerdo carteros con tipo borcego. Ay, al final del día uno dice, pobre, al final del día lo que es la planta de esos pies, ¿no? Sí, no, por suerte nos dan calzado acá, ¿no? En Sí, Río Gallegos. ajá. En Buenos Aires muy de vez en cuando pasaba eso, pero yo igual en particular uso mi propio calzado por justamente la comodidad, ¿no? Sí. Como a mí me gusta, además de... Lo gracioso es que cuando no trabajo en el correo, cuando me tomo vacaciones, Sí, me voy a caminar las montañas, que eso es como decir me lo han una, contado. me una lo han contradicción, contado. ¿no? Me han Pero contado debería estar en la playa tirado, ponele, Sí. y no caminar, pero bueno, es lo que hago. Y justamente por eso uso calzado más de trekking, que es lo más cómodo, me parece, para trabajar de cartero. Lo digo medio en broma, pero vos lo estás suscribiendo. Lo he dicho acá en el aire, cuando hablamos de cosas rivalleguenses, consejos y demás, a la gente de Río Gallegos o que viene a Río Gallegos, yo digo, el mejor calzado para Río Gallegos son calzado de trekking. Zapatillas de trekking, no te digo que lo usás los 12 meses del año, pero casi. 9 meses los podés usar. ¿Vos Sí. coincides con eso? Sí. Tengo un compañero que igual es punk, Ajá. y él usa zapatilla de lona y no sé cómo hace. Zapatilla de luna. Zapatillas Sí. de ¿Y bien cuánto pan. camina por día?
Y lo mismo que yo. 20 kilómetros, Ponele. promedio. Sí. Mirá, bueno, una cosa, ya que estamos hablando de libros, le contamos a los oyentes que se van enganchando, son las 11:37, estamos hablando hace unos 15 minutos con Ernesto. Del libro y de redescubrir El oficio. el oficio, ¿no? Bueno, quiero comentar esto. Hablando de libros y del oficio, hay otro libro que se ha publicado que se llama Prensatorias. En Prensatorias publican cuentos. Tony Villanueva, que es del staff de Nuevo Día. Esteban Levo de Sandoval, que es del staff. Sandro Díaz, que además es nuestro productor, y en mi caso soy autor de algunos cuentos, de ese libro también. Y Sandro escribió un cuento en ese libro Prensatorias, que también voy a nombrar a todos los autores. Ese libro lo completan Ruth Salfate y Lucrecia Sotelo. Lucre es quien nos hace los reportes desde Caleta Olivia, ¿no? Vos, Nica Dafe, hace años que Lucre hace reportes desde Caleta acá en la radio. Sí, sí. Bueno, viste, todo más o menos termina todo en familia, digamos. Y hay un cuento de Sandro que se llama El cartero punk. Es un muy lindo cuento, está ilustrado por Tintoretto. El libro tiene las ilustraciones de Tintoretto. Y el cartero punk es ese. Ese Ernesto. Es el cartero que existe en la vida real y que patea 20 kilómetros por día con zapatillas de lona. ¿Qué son? ¿Topper? No. No sé, pero son las clásicas zapatillas de lona que puede usar alguien que es punk. Está muy bien. Está muy bien. En los 90 había una marca, ¿viste? Que se lo asociaba a la gente punk. ¿Cuál era? ¿Te acordás? No. Yo me acuerdo de Fila, pero no es Fila. Flecha. Converse. Las Converse. Claro, Converse y All Stars eran las zapatillas de los rockeros. Ojo, que la más económica era la Topper. La Topper. Olvídate, sí. La del rockero para mí era la Topper. Claro, el rockero Rolinga es Topper. Rolinga Topper. Después, si tenías un billete más, un rockero clase media, new metal de los 90, te caía con las Converse o las All Stars. Rockero pobre. Y con algo que le habían dejado, la Flecha. Claro, por eso el primer nombre que me salió es Flecha. Ernest, ¿vos hace cuánto que sos el corresponsal de La Izquierda Diario? Desde el 2014, o sea, hace 11 años. En verdad yo empecé escribiendo, todavía viviendo en Buenos Aires. Al principio era cuestiones culturales, más de música. Yo empecé haciendo entrevistas. La primera entrevista que hice fue, por ejemplo, al Chucu Rodríguez. De acá de la Cuenca. De acá de la Cuenca, pero él estaba en Buenos Aires de gira y aproveché y fui, le hice una entrevista y esa fue la primera nota que escribí. Y así otras. Héctor El Chucu Rodríguez, dicho sea de paso, un gran músico, enorme guitarrista de aquí de la Cuenca Carbonífera. Contale a los oyentes qué es La Izquierda Diario. ¿De qué se trata La Izquierda Diario? Bien, La Izquierda Diario es un diario digital que tiene la intención de reflejar lo que los grandes medios no lo van a hacer. Me refiero a luchas de trabajadores, de desocupados, de pueblos originarios, de diferentes causas justas que la idea es reflejarlas y que por supuesto nosotros como periodistas, ¿no?, de La Izquierda Diario nos ubicamos de un lado, porque me parece que el periodismo no es objetivo. Uno siempre tiene que tomar posición y decir de qué lado va a estar. Y más en este momento, ¿no?, que estamos atravesando en el país. Y en ese sentido, La Izquierda Diario justamente lo que quiere es eso, tomar la voz de quienes en esos grandes medios no van a salir, y si salen es para ser estigmatizados, para ser cuestionados, porque esos grandes medios responden a grandes grupos corporativos, ¿no? ¿Está bien decir que La Izquierda Diario es un medio clasista? Sí, es un medio clasista, se pone del lado del pueblo pobre, y en ese sentido, por supuesto, nosotros tomamos partido. La Izquierda Diario, que es un sitio, vale decir, es un sitio muy importante de Argentina, visitado por muchísima gente. Vos nos contabas, ahora ya en la última década haces el laburo en Río Gallegos. También para todo el público, quizás gente que no lo conozca, y está bueno como ir entendiendo los contextos de las cosas. ¿Está directamente vinculado al PTS o en términos políticos partidarios hay algo más además del PTS? Sí, el Partido de los Trabajadores Socialistas fue el que ideó La Izquierda Diario y la puso en funcionamiento, pero dentro del staff de La Izquierda Diario hay compañeros que son independientes. Yo puedo mencionar el caso de Ignacio Provéndola, que es un periodista de rock, que él suele escribir, además de en La Izquierda Diario, escribe en Página 12 y en otros medios. Sí. Él no es del partido, pero sin embargo colabora con La Izquierda Diario, y así hay otros, ¿no? Yo a él, bueno, me gusta mucho lo que escribe,
lo que sí, la gran mayoría sí, somos parte somos parte del PTS. Siempre está bueno, ya que estamos hablando del libro, o el libro es la excusa para esta charla, el convite, ¿no? Es muy buen periodista Provéndola, y él publica en Página 12 y tiene varios libros editados por Sudestada también. Además. Por Editorial Sudestada. Que en este caso, bueno, como mi métier es Sudestada aquí en Gallegos, sigo los libros de él, las publicaciones, y publica mucha crónica de viaje y noticias, notas culturales, ¿no? Tal cual. Hay mucho rock en su literatura. Chicos, micrófono abierto, lo que quieran ir sumando, Rodri y Nica. Abrí la puerta de La Izquierda Diario y del PTS para hablar de otra cosa que es muy importante en tu vida, que es la militancia. ¿Hace cuánto militas vos en el PTS? Y yo empecé, en verdad conocí en el 97, que en esa época fueron las marchas de hijos, los scratches de hijos. Hijos era este movimiento, esta agrupación que peleaba en contra de la impunidad de los genocidas. ¿Se acuerdan que Menem otorgó el indulto a los genocidas? Me refiero a Videla, Galtieri, no sé, Macera. Y esa impunidad existía en los 90, y yo cuando llegué a Buenos Aires quería ser parte de esos procesos de lucha, como también en la universidad, y bueno, por medio de esas movilizaciones conocía al PTS. En ese momento, en verdad, ingresé por lo que era el Centro de los Profesionales por los Derechos Humanos. Ajá. Que eso también tiene que ver con el PTS. Y allí nos movilizamos y los conocí, y justamente en particular por una marcha que fue la visita de Clinton. Ajá. Que hubo una represión durísima. 97. 97, Vos octubre. recién dijiste cuando llegué a Buenos Aires. ¿Llegaste de dónde? De Río Turbio. ¿Cuántos años viviste en el Turbio vos? Yo viví en el Turbio toda mi adolescencia. Llegué a finales del 89 y hice toda mi secundaria desde el 89, desde finales del 89 hasta el año 96. Y de allí a estudiar a Buenos Aires. Si tuvieras que describir a las caras más visibles del PTS son Miriam Bregman y Nicolás del Caño. Pero son compañeros de militancia tuyo hace muchos años. Nosotros, por ejemplo, entrevistamos aquí hace un mes, cuando detuvieron a Cristina Fernández de Kirchner, cuando le dieron una prisión domiciliaria, a Cristian Castillo entrevistamos. Sí. Y el PTS sacó un planteamiento diciendo esto es proscripción, y de hecho hicieron algo que fue como un gesto, ir a la casa de Cristina Fernández de Kirchner hace un tiempo atrás. Ahora digo, vos a ellos los conocés hace décadas, y de hecho como viste en Buenos Aires los conocés de allá. ¿Qué nos contarías de tus compañeros de militancia? Desde sus protagonistas, Bregman y del Caño, o a otra gente, pienso ahora se me fue el nombre de Rosso. Fernando Rosso, que es un periodista muy destacado y cada vez más destacado del periodismo, entre comillas, nacional. Digo, ¿qué podés contarnos de ellos? Y bueno, yo sí los conozco a ellos, también conozco a Alejandro Vilca, bueno, mencionaste a Cristian Castillo, pero también podría mencionar otros compañeros con los que entré a militar, con los que éramos parte de lo que era las facultades sociales a mediados de los 90, la lucha contra todo lo que tenía que ver con la Ley Federal de Educación, ¿no? Que querían arancelar la universidad. Y las facultades sociales era un espacio de mucha resistencia, ¿no? De resistencia estudiantil, pero también que tenía que ver con buscar la solidaridad con las luchas que en ese momento habían. Desocupados, estaba Cultural Co., estaba la lucha de Mosconi. Además de eso también habían despidos y, por ejemplo, el Ingenio La Esperanza en Jujuy, que esos trabajadores los invitábamos que pasen por la facultad. Bueno, con los compañeros que milité, después cada uno hizo su propio destino. Algunos de ellos trabajan en el neumático, en FATE, otros trabajan en, no sé, en estamentos del Estado. Y bueno, con ellos tengo contacto y son por ahí los más cercanos que conozco, ¿no? Y ya todos más o menos cerca de los 50 años. Claro, ya pasaron un par de décadas. Sí. Devuelvo el mate en Rodri, Nica, el micrófono es de ustedes. Nica, yo solamente en realidad quería, porque hay mucha gente que está escuchando desde otros lados, sí, no solamente de Gallegos, están mandando mensajes que te están escuchando. Por ejemplo, dice, a ver, acá tengo uno, dice, buen día, acá escuchando desde Río Turbio, esperando a Ernest Neyembal, mi hermana. Tu hermana. Sí. Después también manda mensajes Viviana Paz, que está escuchando desde Valle Hermoso, en Punilla, en Córdoba. Mi suegra. Está escuchando a la familia, está muy bien. La familia, me encanta. Después, bueno, también está escuchando Lidia Bruxa Fernández. Saludo gigante para Ernesto desde la ciudad de Buenos Aires. Qué orgullo escucharlo desde acá, dice. Gracias, Lidia. ¿Lidia la conocés? Sí.
Sí, ella es trabajadora del Durán, del Ahí. Hospital Durán. Ahí está. Y bueno, mira, por ejemplo, dicen buen día desde Río Turbio, Rodolfo Alejandro Valdivieso, Mi hermano, tu hermano. que es minero. Y acá preguntan por el libro, dice 10º nivel, saludos al invitado. ¿Cómo se puede adquirir el libro? ¿Va a estar en librerías en gallegos? Gran pregunta esa, ¿eh? Y en principio habría que ver, los voy a tener yo, seguro, o sea, yo me voy a encargar de distribuirlos. La librera, que es la editorial que va a publicar el libro, es una editorial independiente. Habría que charlar y ver si por ahí la distribución también puede llegar. Lamentablemente en Río Gallegos hay una sola librería, ¿no? Estaba Martín Fierro, cada vez quedan menos, y eso también limita, ¿no?, la posibilidad de que esté a la venta en librerías. Claro, acá, hablando de librerías propiamente dichas, está el distribuidor de Santa Cruz, somos vecinos acá Sí, en la cuadra. en la otra esquina. Estamos frente al Salesiano, casi en una de las esquinas, bueno, en la otra esquina está distribuidor de Santa Cruz. Ahora hay una cosa interesante, ya que parte de esta charla tiene que ver con libros. Hay un movimiento interesante de libreros de usados en gallegos. La histórica librería es Aluen, ¿cierto? Que ahora tiene en realidad en su casa. Pero después en las ferias de Río Gallegos hay buenos libreros de usados. Entre ellos, un amigo en común, que es Jorge Curinao, que, bueno, de paso lo nombro, le mandamos un abrazo, que es un muy reconocido poeta de aquí, de la Patagonia y de nuestra ciudad. Y hace poco tiempo abrió una tienda, en realidad que se llama No Bailarás, que está aquí en el centro y que vende un catálogo muy interesante de libros. Y una cosa que está bueno, no sé, Ernest, vos la debés venir pensando, viste que a veces un libro no es para cualquier estante. No es cuestión de desmerecer un estante, sino que el perfil del lector, ¿dónde está tu público? ¿Viste? ¿Dónde está tu público? ¿Vos qué te imaginas de los destinatarios del libro? Es un ejercicio de imaginación. Uno nunca sabe dónde termina un libro. Claro. Siempre tiene como caminos así sorprendentes. Pero al menos, ¿cuál es tu expectativa? Acá en Gallegos y con tus compañeros que son de otros lugares. Justamente, ¿no? Me parece que el libro que vamos a sacar no es un libro más del montón, no porque sea mejor, sino porque tiene esta cuestión de que lo hacemos entre laburantes, lo hacemos con esta intención, ¿no?, de contar algo de lo que refleja, lo que significa el correo para nosotros, y entonces quizás en lugares mucho más indicados, ¿no? Eso es lo que tiene, por ejemplo, el lindo Buenos Aires, esas librerías, ¿no?, que son como temáticas. Y aquí en Río Gallegos, bueno, justo lo mencionaste a Jorge Curinao, hay otros compañeros, ¿no?, otros conocidos que también hacen esta distribución de libros. Claro, Beto Chaila en Calafate, por ejemplo. Claro. Que anda por todas las ferias de la provincia con libros de autores patagónicos y de autores del interior. Sí. En verdad, es decir, del interior de cada provincia, como catálogos de cosas que no circulan tanto en las grandes librerías y son como joyitas, ¿viste? Que están ahí. Claro, y bueno, No Bailarás, que me encargó algunos ejemplares, así que me parece que son lugares indicados para poder, quien quiera tener un libro, ir a buscarlos. Saludos desde Carmen de Areco, dicen por acá. Bien, Alejandra. Ahí está, Alejandra. Desde Carmen de Areco manda un saludito. Ella es parte de la editorial. Ahí está, mandan saludos. Fíjate, están mirando desde todo el país. De un montón de lugares. Sos internacional, compañero. Federal, más bien. Federal, sí, federal. Igual, ojo, ¿Y por qué no internacional? Nadie sabe. Y mira, sí, estuvo Rafa que vive en Punta Arenas. Ya está, Sí. ya es internacional. Claro, ya está. O sea, Ya cruzamos la frontera. Quiero contar una cosa y que la cuentes vos, Ernesto, pero esto siempre quiero compartirlo. Y Nica, creo que vos no sabés el detalle. Y es un libro que vos tenés en mente. Nosotros entrevistamos aquí en la radio hace algunos meses atrás a un gran escritor de Punta Arenas, Pabelo Yarzún Díaz. Pabelo Yarzún Díaz publicó en el año 2004 el libro El Paso del Diablo. Es la novela que narra, desde la ficción, la fuga del gallego Soto. Ese libro es un bestseller, es decir, de los más vendidos en Punta Arenas y en la región patagónica chilena hace muchos años. Pero nunca se había podido publicar en Argentina. Ese libro se publicó a través de una editorial que se llama el IPS, que es la editorial del PTS, que a su vez tienen La Izquierda Diario. ¿Me explico? Es ese combo. Una vez que se publicó El Paso del Diablo acá, es impresionante lo que se lee ese libro acá. Ernesto, vos presentaste a Pavel en la Feria del Libro el año pasado y el auditorio del Complejo Cultural estaba absolutamente lleno. Y una cosa que creo que está bueno contar, pero no es de autobombo, sino de tener la posibilidad de hablar con quienes son los hacedores, es que vos fuiste un actor fundamental para que ese libro se publique acá. Y vos también.
Bueno, es cierto, es cierto. Y todo empezó en una charla de amigos, que eso Claro. está bueno. Y hoy en día, Pavel viene, no sé, 3 veces al año a Santa Cruz, a Gallegos. Tiene un ida y vuelta con los lectores muy bueno. Se sigue hablando de la Patagonia Rebelde en función de ese libro. Quiero decir, es una cosa como muy vital, ¿cierto? Y está bueno hablar un poco de eso. Y de paso empezamos a hablar como del capítulo de las huelgas, si tenés Sí. ganas de hablar un ratito. Bueno, lo de Pavel fue algo muy gracioso porque yo el cuento El Paso del Diablo lo conocí en el año 2016. Lucrecia Vivanco, seguramente la conocen, ella me contó de que había una novela que tenía que ver con las huelgas y justo unos días después viajaba a Punta Arenas y había leído en diarios digitales sobre quién era Pavel, el autor. Y vi la foto de él y resulta que estando en Punta Arenas fuimos a un homenaje a Víctor Jara que hacía una escuela, una orquesta y ahí lo vi a Pavel. Lo reconociste. Sí, O tenía... sea, sin conocerlo personalmente, lo viste en el lugar y dijiste, ese es Pavel. Ese es Pavel, pero porque tenía una gorra, que era como esas gorras soviéticas. Ajá. En la foto que yo vi, tenía esa gorra. Y lo vi ahí con esa gorra y dije, ese es Pavel. Fui, lo encaré y le dije que yo era corresponsal del Izquierda Diario, que en un momento quería hacer una entrevista. Y se la hice 4 años después, que es cuando conformamos nosotros la Comisión por la Memoria, 3 años después, mejor dicho. Y lo fuimos a visitar, que ahí fuimos nosotros, con Silvia también, los 3 de la comisión. Y lo conocimos y 2 años después, cuando ya era el centenario de la huelga, bueno, surgió la posibilidad, ¿no?, de editarlo. Lo propuse en el IPS, que es el Instituto de Pensamiento Socialista. ¿Es solo un sello editorial o también es tipo un instituto de formación? Es todo eso, sí. Sí, que dan cursos, bueno, presentaciones, charlas. Ahí vos propusiste entonces que se publique El Paso del Diablo. Claro. Y lo fundamenté, la importancia que tenía que ver con el centenario de las huelgas, Sí. Uno de los procesos más importantes que se dio aquí en Argentina de la lucha de la clase obrera, que encima no era solamente argentina, sino chilena, españoles, había, bueno, lo que sabemos, cómo se conformó la clase obrera argentina, ¿no? Pueblos originarios también. Y les pareció que sí, que había que publicarla y bueno, eso fue en abril del 2021 y la verdad que fue, bueno, un éxito importante aquí en Santa Cruz, pero también en otras partes del país. Claro, porque se ha presentado, por ejemplo, vos fuiste con Pavel Oyarzún a Puerto Madryn, por ejemplo, ¿no? Puerto Madryn, Trelew, en esas localidades, pero también fue presentada de manera virtual, porque estábamos en época de pandemia todavía, y bueno, lo hicimos en el canal de La Izquierda Diario. Hay una cosa que es muy interesante de lo que pasa con libros. Vieron que, claro, bestseller, gente que vive de escribir libros, son muy poquitos, pero contados con los dedos de una mano, a Sí, lo sí. sumo de 2 de autores argentinos. Y después, el tema de la distribución de los libros es todo un asunto. Hablamos de eso con Ariel Dileo hace 3 viernes atrás, ¿no? Sí. Vieron que dijo, el escritor no tiene por qué saber cómo se distribuye su libro. Y vos haces la experiencia, ahora como vas a distribuir Postales, que es tu propio libro, venís haciendo la experiencia de distribuir El Paso del Diablo, el libro de Pavel Oyarzún. Y hay toda una cuestión logística, y acá es donde entran los amigos libreros de usados, las librerías, los viajeros como Beto Chaire de Calafate. Estoy describiendo un cuadro simplemente, pero vos caminando, literalmente, bueno, sos cartero, caminas todos los días de tu vida, pero caminando con ese libro en la mochila, ¿cuántos Pasos del Diablo se vendieron en Gallegos o en Santa Cruz? Si tenés que hacer un número aproximado. Digo, para tener una dimensión de ese trabajo que es como de mano en mano, de puerta en puerta o de librería en librería. Yo calculo que entre 300 y 400 libros. Calculo eso. Porque la primera tanda que me enviaron era de 180. Rápidamente se vendieron esos libros. Y después empezaron a llegar otras tandas. Sí, calculo que más bien cerca de 400. Eso es Gallegos y qué más. Si tenés que... Calafate, Chaltén. Y sí, y algo de Río Turbio. Bueno, pensemos, Rodri Nica, 400 libros para estas 3 localidades. Es un número altísimo. Altísimo, sí. Es realmente muy alto. No hay libros que vendan esa cantidad. Pero además una cosa es que te das cuenta que el libro no solo es vendido, sino que es leído. O sea, porque tiene la devolución, ¿no? Es decir, te das cuenta de mucha gente que lo va leyendo. Bueno, son las 11:57. Tenemos un ratito más. Nica y Rodri, lo que quieran ir apuntando en la charla aquí con Ernesto. En cuanto al libro, yo sé que hay un gran trabajo de compilación en cuanto a los testimonios. ¿Cuál ha sido la parte más difícil
de la elaboración del libro? Y yo creo que sentarse a escribir, en el caso mío fue eso, Sí. ¿no? ¿Cómo hacías? ¿En qué lapsus de Y tu aproveché día? durante el verano para escribir, Ajá. cuando es un poco más tranquilo el trabajo, Sí. baja un poco lo que tiene que ver con la distribución de cartas. Ujú. Yo estaba de vacaciones de la carrera, Sí. entonces tenía un poco más de tiempo. Y durante ese momento, esos, no sé, enero, febrero, marzo, es que pude escribir. Ujú. Calculo que los compañeros que también son parte del libro hicieron algo parecido. Y después, lo que tiene que ver con los prólogos, la Sí. contratapa, también eso llevó un tiempito. Y bueno, uno de los principales obstáculos es que yo estoy en gallego Claro. y el resto está En Capital. en Buenos Aires. Sí. Sí. Y a la hora de comenzar a escribir, ¿cuáles son tus inspiraciones? ¿Cuáles han sido tus inspiraciones? Porque me imagino que hay algunos días más o menos, otros días bien, pero pasa por una cuestión a veces emocional, ¿no? El sentarte Sí. y dedicarle. Sí, no sé, obviamente me inspiré Sí. en anécdotas Ujú. que conocí Sí. o que me contaron, cualquiera de Ajá. las dos, pero a partir de eso después era sentarse y escribir, es como que tomaba vida propia, ¿no? Esas Sí. historias, es como Ajá. que ahí yo ya Sí. sabía cómo que había que empezar. El Ajá. tema es cómo terminaba. Esa era la cuestión. Pero es como que tomaba vida propia esos cuentos y bueno, era darle el cierre de la mejor manera posible, que espero que así sea. Y de esa manera fue en mi caso. Mis compañeros tienen más experiencia que yo, ya han publicado otros cuentos en formato fanzine. Por ejemplo, Nico. Iván hizo una especie de taller literario y ha escrito también. Sole, la verdad que Sole la conozco a la distancia, pero calculo que sí, porque el cuento de ella es muy lindo. Y bueno, calculo que era para mí el desafío en ese sentido. Pero bueno, la verdad que lo disfruté mucho igual. Arrancó la preventa Sí, hace tiempo ya. sí. ¿Dónde podemos comprar? ¿Dónde se puede hacer la compra de la preventa? Que conviene, ¿no? También. ¿Dónde se puede hacer? Me pueden contactar a mi red social, Sí, que es Ernesto Sipo, ya sea en Facebook o Instagram. ok. Me escriben allí y bueno, por medio de contactarme, yo ahí después les digo qué tienen que hacer para poder conseguir la preventa. Calculo ¿Cuánto cuesta la preventa? está a 10.000, pero eso va a ser por unos días. Lo bueno es que nos fue bastante bien, nos ayudó a pagar gran parte de lo que tiene que ver con el costo, ¿no?, de la publicación, pero quizás tengamos que ampliar. Estamos viendo eso de ampliar la cantidad de ejemplares porque quizás va a hacer falta. Bueno, esa es una buena noticia. Si Ujú. vos mandás a imprimir 200 libros, pero te das cuenta que necesitas más, es porque el libro está funcionando en la preventa. Y una cosa que está bueno contar, vieron que hay mucha gente que fantasea con publicar un libro. De hecho, en gallegos hay mucha gente que lo está haciendo por primera vez en el último año por distintas razones. Y la preventa es clave, o es una de las claves, porque claro que vos no... Voy a usar un lugar común, un término común. No vendas humo, es decir, no hagas una preventa si el libro no se va a publicar, por supuesto, porque eso es una estafa, digamos. Claro. Pero cuando ya están todos los pasos dados y sabes que el libro se va a materializar, la preventa te sirve para pagarlo. Está carísimo publicar hoy en día, muy Sí. caro. Entonces vos con la preventa vas cubriendo el costo y vos haces los cálculos y sabés cuál es tu margen de ganancia. Y si te va bien, con esa ganancia y más preventa, amplias la impresión. Por eso hay mucho libro en preventa y por eso vos decís, bueno, quiero leer el libro de Ernesto, porque lo conozco a Ernesto, o porque me interesa la temática, o porque me gusta leer autores de Río Gallegos, etc. Con la preventa vos estás colaborando en la realización del libro. Eso está bueno comentarlo, que por eso se hace la preventa, ¿no? Y la presentación del libro va a ser dentro de ¿cuánto tiempo? Más o menos. Lo que pasa es que primero tiene que publicarse, que esa es la clave. Sí. Una vez que se publique, ahí nos tenemos que organizar. Por ahí, justamente, la distancia, en el caso mío, es un obstáculo. Ahí veremos cómo lo presentamos. Yo había propuesto si podía ser virtual para que pueda participar, y si no, veremos cómo se hace. Pero bueno, la presentación, la idea es presentarlo en diferentes lugares, ¿no? En ferias de libros, independientes,
las que hay en Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. Aquí veremos dónde, pero espacios hay, eso es lo bueno. Así que en fábricas recuperadas también pensaba, habría que ver en espacios así, ¿no? Espacios, no sé, Sudestada también, quizás podría ser en Buenos Aires, y en otros lugares donde sabemos que les interesa este tipo de publicación y de libros o de cuentos, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con la independencia y la resistencia también, ¿no? Ante estas situaciones que nos tocan. Claro, vos lo contás en el posteo de la preventa, que ustedes hicieron este libro cuando en realidad estaban hablando por la situación del correo de despidos y posible privatización. Claro. Es decir, empezó esto como una preocupación de lo que ahora está pasando en distintas áreas, ¿no? Sí. Y ahí empezaron ustedes a hablar, y entre las cosas que hacen, que es el trabajo ¿vos sos delegado en este momento o no? Sí. Bueno, el trabajo como delegado gremial, etcétera, bueno, eso por supuesto se sostiene a diario, pero ustedes terminaron haciendo un libro de cuentos como una cosa que también es gratificante, ¿no? Digo, es algo lindo poder realizarlo para ustedes. Sí, es como una constancia, ¿no? Una constancia de, no sé, de una experiencia, de una etapa. Y justamente el año pasado nosotros la pasamos mal, hoy lo están pasando Vialidad, ponele. Lo está pasando mal el INTA, Inti, tuvimos entrevista en estos claro, días. Están despidiendo, por ejemplo, despidieron gente en Georgalos, en Buenos Aires, Seco, una empresa de electricidad, Garrahan, y hablemos, el Bonaparte, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Y en ese sentido, a nosotros nos pasó. Por ahora todo está tranquilo en el correo, aunque estamos mal porque falta gente, mucha gente se fue con despidos o retiros, por lo cual justamente yo 22 kilómetros lo hago porque estoy haciendo 2 repartos, que antes era la mitad lo que caminaba. Ah, mirá, o sea, vos caminabas 11 kilómetros y por falta de gente terminás caminando 22 por día. Sí. ¿Y das abasto? O sea, ¿se llega a cubrir eso? Y tenés que ir calculando cuál es la prioridad de la correspondencia que hay que entregar. Entonces, por lo prioritario vos decís, no sé, las cartas de documento tienen que salir, los telegramas tienen que salir, las tarjetas tienen que salir, los DNI tienen que salir. Quizás dejás para después las cartas simples, y eso, bueno, tenés que ir calculando para que también evitar que se pueda vencer alguna boleta, ¿no? Pero es muy difícil, porque como pasa acá en Gallegos, pasa en muchos lugares, donde está faltando gente, al punto que en Buenos Aires hay carteles en las sucursales que dicen, piden disculpa a los usuarios porque no llegamos con todo. Bueno, y justamente por eso es que el año pasado se nos ocurrió decir, bueno, hagamos un libro que cuente algo de lo que nos pasó y nos está pasando. Súper interesante. Estamos cerrando la charla, queridos oyentes, son las 12:05. A quienes ustedes escuchan es Ernesto Sipo. Y cierro, si les parece, Rodri, Nica y Brian. Enseguida vamos con la música cuando cerramos el bloque. Pero voy con mensajes de oyentes, ¿les parece? Me parece muy bien, dale. Buen día. Ser cartero debe ser uno de los oficios más nobles. Ahora existe internet, pero cuando llegué a Gallegos, allá por el año 74, nuestra única conexión con la familia y con los afectos eran las cartas. Escuchar su llamado, cartero, era música para nuestros oídos. Mis respetos a todos esos trabajadores, nos dice Ana. Yo trabajé Ana Redona. Tiene que ser ella, ¿no? Sí. Ana, ¿te contó esa historia o no? No. Pero así que le mando un abrazo grande. Bueno, ayer estuvo Ana trayéndonos Sacramentos. los sacramentos. Exactamente. Yo trabajé de eventual... ¿Se dice así? Yo trabajé de eventual para Andreani, repartiendo correspondencia, principalmente la boleta de la cuota del IDUB. Había una casa en el 240 que tenía el buzón adentro del patio cerrado, y uno tenía que estirar la mano para dejar la carta, pero había un perro y dentro del patio con acceso a mi mano dejando la carta. Una trampa mortal. Enojado, peligro. Totalmente. Enojado, le escribí el sobre que no fuera malo y cómo va a poner el buzón por dentro. Buen día para trabajar, me voy para trabajar, nos dice David. Mirá, otra historia de, un colega, pero de Andreani en este caso. Yo tengo varias cajas llenas de recuerdos, esto con relación a la consigna, ¿no? Por más chicos y entre comillas insignificantes, los valoro mucho. Las cartas, las notas, los detalles, las manualidades, los anillos, etc. No importa cuánto te haya costado, el valor se lo das vos, nos dice Lucas, así que anotemos a Lucas para... A Lucas. Ahí estamos, vamos Lucas. Después hay más mensajes, después en un rato leemos más. Acá me quedó uno de Juan Tornú, que dice que todavía conserva la libreta de enrolamiento a la fecha. Qué grande, Juan. Pensaba, porque te escuchaba recién decir no, porque te voy a cuestionar tu trabajo. Después de 29 años viene alguien que nunca en su vida laburó de cartero y te va a cuestionar. Yo te voy a cuestionar algo.
A mí me parece que cuando vos te levantás y vas al correo, la lógica es esta, ¿no? Vos vas al correo y ordenás primero las cartas y después te vas. Sí. Dijiste, tu orden es telegrama, ¿qué más? Tarjetas de crédito. Documentos, sí, por ahí cartas certificadas. Yo lo que te voy a cuestionar es lo siguiente. Yo creo que hoy, fíjate vos, por ahí a partir de esto cambiás tu forma de ordenar las cartas, pero yo creo que las cartas de amor perfumadas tienen que estar primero. Si llegan, sí. La deberías poner primero. Claro. Yo te digo, hoy por hoy, como hay una cada tanto, ¿viste? Es prioritario. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, si llegaran, por supuesto. Ahí está, listo. A ver si no se termina alguna relación. Claro, porque por ahí... Claro, puede ser de amor o de desamor. Claro. Igual si viene perfumada, algo más o menos bueno tiene que venir, ¿no? Olvídate, sí, con perfume. Bueno, en medio de todo esto nos apunta Andrés, evacuaron la escuela especial 5 de Calafate por principio de incendio y están todos los chicos afuera. Bueno, le agradecemos el apunte. Andrés que nos manda mensaje al 516051. No me quiero olvidar de nadie. Ver por aquí. Cristian González, Cristian González Santana en YouTube. El chileno. Bravo Ernesto, dice. Bravo Ernesto. Dice Gastón Val, dice, ya que saludaron todos, mando mis saludos desde el barrio del Abasto, en la ciudad de Buenos Aires. Mi hermano. Muy bueno el programa y un fuerte abrazo a todos los trabajadores del sur. Felicidades por el libro. ¡Viva el punk rock! Dice tu hermano. Qué grande. También es punk. Otro cartero punk. Otro cartero punk. Sí. Bueno, muchos mensajes, mucha gente sumándose, participando, enganchadísimo con la charla. Y a todo esto estamos charlando hace ya 50 minutos y nos apunta Brian desde los controles y nos manda una foto que Alicia nos trajo cosas para compartir. No me digas, me muero. Allá está, mira, ahí las estoy viendo. Claro, me mandó la foto Brian. Bueno, de veras, gracias Alicia, un beso grande. Que se había acercado a charlar con nosotros hace cosa de un mes y medio atrás. Parece que son bizcochitos, ¿puede ser? O no sé, lo que veo en la foto son cosas de panadería. Uy, qué rico, qué rico. Tengo una parada, compartimos. Saliendo un poquitito de esto, hoy hace minutos hubo un importante reclamo de trabajadores de los organismos estatales nacionales frente a las oficinas del PAMI, acá en la ciudad capital, ahí en calle Perito Moreno, con presencia de la Policía Federal afuera. Y vemos cómo distintos gremios también se plegaron a esta movilización frente al PAMI en nuestra ciudad. Claro, sucede que en el PAMI está el funcionario Jairo Enoch Guzmán, que es el jefe político de la Libertad Avanza, entonces que se elija ese lugar. Claro, el jefe político local de la cara más visible en Santa Cruz de la Libertad Avanza, entonces que la gente vaya a reclamar ahí es porque sabe que ahí está el líder de ese espacio. Ernesto, es un gusto haber compartido este rato con vos y que te hayas acercado a charlar. Vamos a seguir hablando de postales cuando haya novedades de la preventa del libro. Desde ya compartinos y nosotros lo vamos comentando. Y Rodri también nos apunta algo. Tengo una última pregunta para Ernesto. El otro día fuimos a tomar un café, el domingo fue, si no me equivoco, ¿no? ¿El domingo? El sábado. El sábado. Cuando tomamos un café, Lean se bajó. Sí, no pude por distintas razones. No pudo por distintas razones. Algún día lo vamos a hacer el cafecito ese, te lo vamos a facturar, no te lo voy a dejar pasar. Y pagamos el café y yo miro la cuenta, trae la cuenta a la mesera y me doy cuenta de que el total, que ya había pasado la tarjeta, le había pagado con tarjeta Ernesto, yo después le transferí, y que el total de la plata le habían cobrado más del doble de lo que valían 2 cafés con leche con 2 medialunas. Y la pregunta que tengo para hacerte es, ¿al final te devolvieron la plata? Sí, me reintegraron por suerte. Ah, ok, listo. Me quedo más tranquilo. Más tranquilo, está bien. Y bueno, fue un error, ¿no? Un error de la... Sí, una confusión. Fue una confusión, pero me quedé preocupado porque digo, pobre que puso la tarjeta, le cobraron el doble, pagó lo que valía una cena más o menos. Así que, bueno, me quedo más tranquilo, Ernesto. Ernesto, gracias por acercarte a charlar este rato. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Los escucho todos los días cuando reparto cartas. Es una manera de compañía. Así que gracias a ustedes y bueno, cuando haya novedades les voy a avisar. Gracias. Con todo gusto. Y ya estaremos charlando aquí en el aire de nuevo ojalá sea siempre por buenas razones. Son las 12:12. Nos extendemos un rato más. Esto es Arriba el Día, 10ª temporada.